Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Diva Guzmán, constituyente y vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenida. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias por la invitación. Hay que hablar del anuncio de las presidenciales que hizo la Asamblea Nacional Constituyente, esa convocatoria a las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del año. ¿Cómo se genera? ¿Se genera por qué esta convocatoria? Mira, efectivamente nosotros hemos tomado una decisión que consideramos muy acertada para el país y que ¿cómo se genera? Precisamente del debate, de la evaluación de lo que ha sido el efecto que ha tenido la Asamblea Nacional Constituyente en lo que es enderezar el rumbo del hilo político de este país, de la manera de hacer política, nos ha llevado a nosotros a la conclusión de que el pueblo está preparado, que los tiempos están dados para que precisamente todo el pueblo de Venezuela tome la decisión de quién va a ser el conductor de su destino. Desde ahí, la Asamblea Nacional Constituyente, garantizando el objetivo fundamental con el que fuimos convocados, la paz, hemos decidido convocar estas elecciones para el primer cuatrimestre y estamos seguros y plenamente convencidos de que el pueblo de Venezuela recibe esta noticia como una noticia de paz, de garantía de paz. Las elecciones presidenciales, para nosotros, que es un país tradicionalmente presidencialista, representa la oportunidad y estamos dentro incluso de los lapsos establecidos. Estamos haciendo cumplir precisamente la Constitución vigente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y desde ahí, bueno, consideramos que esta es una decisión muy acertada y que todo el pueblo de Venezuela lo recibe como una gran noticia, una noticia comenzando el año, una noticia que arranca con buen pie el año y las formas de decisiones políticas de este país. Lo que ha pasado en la última semana de que no se diera la reunión en República Dominicana, el diálogo y las sanciones de la Unión Europea a 7 funcionarios del gobierno venezolano, ¿no pudieron tener influencia alguna en esta decisión del anuncio de las presidenciales? Bueno, si ponderamos lo que ha sido el diálogo con lo que ha sido el crecimiento y la madurez política de este pueblo, yo creo que más peso ha tenido la madurez política del pueblo que los elementos contradictorios dentro del diálogo. El diálogo es un proceso que para nosotros, evidentemente, el principal garante de que esto sea el principal convocante es el presidente obrero Nicolás Maduro, y que es una estrategia política precisamente para garantizar que, como te decía al principio, enrumbemos el país, enrumbemos el destino político de nuestro país por la vía democrática. Más allá de acelerarlo, creemos que es una lectura precisa que hacemos nosotros de los que son los tiempos políticos para tomar esta decisión. La decisión ha sido tomada por lo que el pueblo nos está demandando. El pueblo necesita que se consolide la institucionalidad política para poder tener un proyecto que nos acerque a la suma de la felicidad. Esto es un pueblo que sabe precisamente lo que quiere y bueno, lo hemos visto con la demostración que han tenido estas últimas semanas, donde se ha movilizado una gran parte del país a construir su proyecto país, lo que queremos a futuro, lo que queremos en estos próximos 6 años. Ahora, volviendo al tema del diálogo ya en estricto, lo que significa el diálogo, asumiendo que este era uno de los puntos, la fecha de las elecciones presidenciales, desde su punto de vista, ¿puede haber continuidad del diálogo entre gobierno y oposición? Sí puede haber continuidad. Yo creo que hay muchas aristas que aún necesitan resolver si nosotros estamos abiertos y siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Creemos que necesitamos precisamente de una oposición que entienda y que comprenda los conceptos que en estos tiempos deben ser de democracia. Evidentemente ha sido un logro para nosotros, para la Revolución Bolivariana, para los que asumimos las líneas y el proyecto país del socialismo, sentar a la oposición, a la derecha, a los que representan los intereses de la derecha, sentarlos en una mesa de diálogo, por supuesto que ha sido muy positivo para el país. Recordemos de dónde veníamos de una dinámica de violencia que no es propia de nuestra cultura y nuestra forma de hacer política, y efectivamente el diálogo representa un punto más a favor para que este país tenga una forma de conducción muy positiva, muy llena de paz, y creemos que efectivamente el diálogo es un triunfo para toda Venezuela y que sí puede continuarse porque hay muchos puntos aún por resolver. ¿Cómo afronta la Asamblea Nacional Constituyente las sanciones a 7 funcionarios del gobierno? Mira, la Asamblea Nacional Constituyente, ayer lo decía el primer vicepresidente de nuestro partido y lo han dicho todos nuestros voceros representantes del gobierno nacional, entendemos que no es una sanción en contra de los funcionarios, lo estamos viendo como una agresión que intenta doblegar
lo que ha sido la firmeza y la convicción plena que tiene este país a decidir su destino. La Unión Europea es un apéndice del imperio y evidentemente está siguiendo su guión, está siguiendo el patrón de conducta propio de los países que se acostumbraron a colonizar. Nosotros estamos en un proceso de descolonización que es precisamente una ruptura contra ese modelo cultural que ellos tienen, donde se sienten la raza superior, la raza de dominación. Hace 200 años lo vinieron a imponer acá y precisamente en Venezuela se gestó todo un proceso de liberación, todo un proceso de revolución y de independencia que le demostró a esos países europeos que nosotros somos libres y que nosotros somos soberanos. Y que hoy, después de 200 años de esa gesta que libró el libertador Simón Bolívar, estamos plenamente convencidos, nosotras y nosotros, especialmente la generación de relevo de este país, la juventud, de que nosotros somos libres, que ningún imperio, ni sus apéndices como la Unión Europea, van a venir a imponernos a nosotros agresiones. Nosotros estamos muy conscientes de que no son sanciones, son formas y medidas en las que ellos tienen para expresar lo que consideran son superiores al resto de los países del mundo. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente está muy convencida de que estamos haciendo lo correcto y que efectivamente todo el pueblo de Venezuela está consciente de que no es una sanción, sino una agresión en contra de nuestro propio país. Usted como vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la ANC, ¿qué medidas se han tomado para la protección de los trabajadores en el marco de la situación económica que vive la República? Mira, efectivamente los trabajadores de este país, como fuerza obrera que acompaña a su presidente, a su líder obrero, estamos muy conscientes de todo el entuerto y todo el enredo y cómo se ha venido gestando. Y una de las principales medidas que estamos llevando a cabo, nosotros estamos construyendo desde la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras, es la ley, la venidera ley constitucional de los consejos productivos de trabajadores, como una medida que combinada con el resto de las leyes que fueron presentadas por el presidente obrero, forman parte de ese conjunto de estrategias para empoderarnos a nosotros como clase, para nosotros asumir las riendas y la gobernanza de la economía en medio de esta turbulencia inducida. Esto es una situación económica inducida, una situación económica atípica del comportamiento tradicional de la economía, que necesita que nosotros en estos tiempos donde está activo el poder originario creemos las herramientas para combatir, pero sobre todo para crear las bases jurídicas de un modelo productivo, un modelo que garantice la productividad. No podemos nosotros dejar de hacer el ejercicio autocrítico de reconocer que se han cometido errores y uno de los principales errores es no terminar de empoderar a la clase obrera del proceso de control obrero. La ley de los consejos productivos de trabajadores, pensada en el contexto con la ley de los CLAC que acabamos de aprobar ahorita el pasado 5 de enero, en su combinación es el ejercicio efectivo del poder y el control de la producción, el control de la distribución, para nosotros poder decir que estamos iniciando el nuevo sistema económico. Recuerda que la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de sus nuevos objetivos, está convocada para construir un modelo posrentista. Y este modelo posrentista parte por la diversificación de la producción, la planificación de lo que necesitamos producir, el control del proceso productivo en manos de los que somos garantes, es decir, la clase obrera, y por supuesto, un elemento fundamental que necesitamos resolver, el problema logístico de distribución. Efectivamente, ahí radica un nudo crítico fundamental para nosotros y por eso convocamos a los CLAC. No solamente esas leyes, hay una ley que está en proceso de discusión y aprovechamos de decirlo, la ley de precios acordados y la ley de precios justos. Estas leyes van a discusión junto con la clase obrera para que entonces así tengamos un conjunto de herramientas que nos fortalezcan y podamos salir de esta guerra económica. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ustedes. Nos acompañó Diva Guzmán, constituyente y vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, hasta aquí entrevista al amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.